pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Dios te bendiga. Qué alegría y qué gozo estar juntos otra vez a través de este medio. No hay distancia cuando los corazones están en el mismo sentir. Y el sentir nuestro en este día es queremos escuchar la palabra de Dios. Y Dios anhela hablarnos, así que acerquémonos a la palabra de Dios. Te invito a abrir la Biblia, el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Y vamos a leer la historia de un hombre que tomó la ruta equivocada en su jornada de vida y terminó en un lugar tan distante, pensando que nunca volvería a encontrar el camino de regreso. Tan espeso era el bosque en que se había perdido. Pero gracias a Dios que Jesucristo fue y los rescató. Su testimonio inspirará nuestras vidas hoy y nos recordará que nosotros también podemos escribir un nuevo testimonio y contar una historia de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Vamos a leer. San Lucas 19, 1 al 10 dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú obras en nuestra vida una nueva historia cuando llegas a ella. Cuando estábamos perdidos y errantes sin conocerte a ti y sin tener esperanza en el mundo, tú nos buscaste como una oveja perdida y nos encontraste y nos levantaste con cuerdas de amor y con misericordia. Y Señor, nosotros podemos hoy testificar que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos ahora a conectarnos con nuestra historia, pero especialmente con tu quehacer en ella. Porque, Señor, queremos, anhelamos poder compartir lo que tú has hecho en nuestra vida con otros que lo necesitan. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Amén y amén. En los círculos cristianos llamamos nuestro testimonio a la historia de nuestra vida cuando llegamos a un encuentro con Jesús que cambia nuestra vida. Tú seguramente has escuchado muchos testimonios. Algunos han sido fascinantes, ¿no es cierto? Historias dramáticas de gente que estaban bien lejos de Dios y de pronto, por las tiernas misericordias de nuestro Salvador, volvieron a conocerlo, a encontrarse con Él, cambiaron su vida totalmente. Cada vida de un cristiano es un testimonio viviente de que Dios llegó a su vida y la transformó. A veces tú y yo decimos: pero mi testimonio no es tan glorioso como el de otros. Yo era buena gente y Dios me salvó y no tengo mucho que contar. Pero no es cierto. No es cierto, porque cada una de nuestras vidas es como un poema de amor que Cristo escribe para nosotros mismos. De hecho, la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Esa palabra hechura quiere decir creación, pero no es meramente creación como una persona que hace algo. No, es un artista artesano que hace algo como una obra de arte de nuestras vidas. Tu vida es una obra de arte que glorifica la gracia del Dios que te salvó. Por eso cada vida es importante. Cada vida cuenta esa historia. De tu vida y la mía se podría escribir una novela, pero lo cierto es esto: nadie como Jesús para tomar nuestras vidas se hace las nuevas. En el Nuevo Testamento se cuenta la historia de este hombre llamado Zaqueo. No sabemos mucho de él, pero lo suficiente para llenar los huecos vacíos un poco. Sabemos que vive en Jericó. Jericó es una ciudad, no es la misma ciudad del Antiguo Testamento, aunque se edificó cerca de sus ruinas. Pero esta ciudad de Jericó es una ciudad rica. Está al lado de un bosque de balsameras, donde ese bálsamo es extraído. El bálsamo era una sustancia resinosa y aceitosa, pero que tenía una fragancia exquisita y se le daba uso medicinal, se usaba en fragancias, en perfumes, se le daba uso medicinal y eran bien famosas. Pero esas balsameras creaban un ambiente fragante en toda la región. Así que ir a Jericó, ya tú sabías que estabas allá porque la nariz te lo decía antes de que tú llegaras, porque los vientos que acariciaban esas balsameras y llevaban esa fragancia por los caminos te anunciaban de antemano que estabas llegando a la ciudad de las balsameras, del hermoso bosque, ¿no es cierto? Era una ciudad muy amada, era una ciudad de palmeras también. Jericó realmente era una ciudad rica porque ellos producían e importaban ese bálsamo y había mucha gente rica en Jericó.
Y aquí encontramos a Jericó. Se dice que él también era rico. Pero ¿cómo no iba a serlo si él era el jefe de los recaudadores de impuestos de la ciudad? Tú sabes que ser un publicano, un recaudador de impuestos, no era una profesión muy venerada en Israel, porque significaba que tú trabajabas para los romanos. Tú recaudabas el impuesto, te quedabas con tu parte y la dabas a los romanos. E Israel odiaba ser intervenidos por una nación extranjera, en este caso Roma, que aunque eran pacientes y les permitían ciertas libertades de adoración, sentir el peso opresor de los soldados que constantemente los vejaban y les abusaban y les quitaban cosas. Ellos odiaban a los romanos y odiaban a aquellos que servían a los romanos. Y en el caso de Zaqueo, eso es lo que él hacía. Zaqueo es un hombre rico, es un hombre que es recaudador de impuestos, pero hay algo interesante con Zaqueo. Y lo que yo quisiera hacer es que miráramos un poquito su vida y la trampa en que él cayó. Luego que miráramos la búsqueda de Dios por su vida y qué sucedió cuando se encontró con él. Mira lo interesante, Zaqueo es odiado, pero no siempre fue así. ¿Sabes lo que el nombre Zaqueo significa? El nombre Zaqueo significa puro, limpio. ¿Tú te imaginas unos padres que nace su hijo y le llaman Zaqueo? ¿Tú te imaginas una madre con ese bebé en sus brazos, pensando que su nombre es Zaqueo? Pensando en sentimientos nobles, amorosos, tiernos. Un padre que decía, este hijo va a ser virtuoso, este hijo va a ser un hombre de fe, este bebé que tengo en mis brazos va a ser un hombre de virtud. Por eso le pusieron Zaqueo, tenían grandes aspiraciones para su hijo. Lo menos que ellos hubiesen deseado, lo menos que hubieran esperado, es que su hijo fuera a tomar el rumbo equivocado. Ellos esperaban mejores cosas de su hijo. ¿Qué pasó en la vida de Zaqueo que lo llevó por el camino equivocado? No lo sabemos. No lo sabemos, pero usualmente siempre es lo mismo. Hay una trampa envuelta, ¿no es cierto? El diablo se acerca, seduce, conquista, divierte y luego saca del camino, de la senda justa, a aquellos que antes quizás tenían una inclinación hacia Dios. El diablo viene a robar las semillas de la fe. El diablo empuja por el camino equivocado y engaña a la gente, ¿no es cierto? Le ofrece villas, castillas, como decimos nosotros, pero al final la gente se da cuenta de que todas las manzanas relucientes y tentadoras del diablo, tarde o temprano, están llenas de gusanos. Pero muchas veces cuando ellos se dan cuenta de que han sido atrapados porque vieron el señuelo, pero no vieron el garfio que estaba detrás, de pronto ellos se dan cuenta demasiado tarde que han sido engarzados por las maquinaciones del diablo. Recuerdo la historia de un niño de 9 años llamado Juan. Juan era un niño que había crecido con una madre que amaba a Dios. Era una madre que desde pequeño en sus brazos le enseñaba los salmos, le enseñaba a amar la palabra de Dios, oraba constantemente sobre él, era su único hijo y ella lo amaba. Su padre era un marino mercante, siempre estaba fuera en viaje, a veces por largos meses se iba, no se sabía si regresaría y regresaba para luego volver a partir. Él veía a su padre esporádicamente. Su madre, cuando él tenía 9 años, se enfermó y murió. Y la familia, como no tenía nadie más, su padre estaba en los mares, agarraron al niño y se lo llevaron a un tío. Y allí el niño conoció el abuso. El tío era prácticamente un ateo. En poco tiempo derrumbó su fe. Y finalmente cuando su padre llegó y supo lo que había pasado, fue y tomó a su hijo, lo dejó donde pudo. Y cuando él cumplió 16 años, se lo llevó con él para que fuera marinero. Y este joven Juan empezó en la vida marinera y de pronto en la vida marinera aprendió todos los malos hábitos de los peores marineros. Empezó a maldecir, conoció el pecado, empezó a emborracharse, conoció la corrupción. Terminó al pasar los años como un capitán de un barco que se dedicaba a la trata de blancas, al tráfico humano.
y él abusaba a la gente que llevaba, con los que traficaba. Él llegó a apartarse completamente de la senda de Dios. Bueno, no sabemos qué le pasó a Zaqueo, pero ¿sabes qué? En algún momento de su vida hubieron circunstancias que lo alejaron del camino que Dios tenía para él. Y aquel hombre que había sido llamado a la existencia con la intención de que viviera una vida que agradaba a Dios, una vida limpia, una vida pura, de pronto se encontró tan lejos de Dios. Yo he conocido muchas personas que han estado ahí. He conocido pastores desamparados que habían caído víctimas del alcoholismo. He conocido hombres que una vez caminaron con Dios y ahora están viviendo una vida inmoral. He conocido mujeres también que antes amaban al Señor y de pronto se encontraron en relaciones que fueron desastrosas para su vida espiritual. Cometieron errores, cayeron en la trampa del enemigo y de pronto se encuentran en circunstancias muy diferentes a las que ellos avisoraban, las que envisionaban, las que soñaban. De pronto sus sueños fueron truncados, sus vidas fueron transformadas. El pasar de los años no fue clemente y de pronto se encuentran que sus vidas nunca llegaron a realizar lo que sus ilusiones apuntaban, ¿no es cierto? Esa es la vida. Aquí está Zaqueo. Pero mira lo que sucede. Zaqueo ha caído en esa trampa. ¿Cómo llegó a ser un recaudador de impuestos? No lo sabemos. ¿Qué pensaba su familia? Bueno, probablemente lo hubieran desheredado, lo hubieran rechazado. Si sus padres todavía estaban con vida, no lo sabemos, estarían avergonzados de él. Si los familiares y los vecinos seguramente no le hablaban. Los recaudadores de impuestos eran temidos y odiados a la misma vez. Los miraban con desprecio, eran excomulgados de las sinagogas. No se les permitía entrada a la vida religiosa, pero también se les temía por su conexión con los romanos y porque tenían el poder y la autoridad de recaudar impuestos. Y ellos podían ser muy inmisericordes y destruir vidas si ellos lo deseaban. Así que eran temidos, pero eran odiados, menospreciados. Esa es la vida de Zaqueo. Fuera de un círculo natural de la relación social de la vida judía, ellos vivían entre ellos mismos, se creaban sus propios círculos de influencia, se juntaban con sus otros recaudadores de impuestos y sus familias, creaban sus propios círculos sociales, pero en el fondo extrañaban con nostalgia haber perdido lo que ellos antes habían apreciado o no apreciado quizás. Así que aquí está Zaqueo. Pero mira esto. Lo que Zaqueo no sabe es que Dios no se ha vencido, no se ha dado por vencido con él. Lo que él no sabe es que Dios lo está buscando. Antes de que Zaqueo ni siquiera piense en mirar a Jesús, Dios, el Padre Celestial, ya ha puesto su mirada en él. Y sin él saberlo, lo está trayendo con cuerdas de amor. Él vivía en Jericó, una ciudad conocida. En Israel, aunque no tenían internet, ni tenían todos los portales cibernéticos y los medios de noticias que nosotros tenemos, las cosas corrían, y especialmente en ciertos círculos. Y es muy probable que la historia de Jesús ya era una celebridad. Lo que él hacía, sus milagros, sus mensajes, su enseñanza, había corrido como pólvora en los oídos de toda la gente. Es muy probable que él supiera, por ejemplo, en los círculos en que él se movía, que uno de los discípulos de este Jesús era un ex recaudador de impuestos llamado Leví o Mateo. Es probable que él también supiera que Jesús era conocido porque pasaba tiempo con los pecadores. De hecho, uno de los nombres dados a Jesús y había sido dado en tono de mofa y de reprensión era que él era amigo de pecadores. Así que él sabía todo eso, pero Zaqueo, él no se siente ni siquiera digno de buscar ver a Jesús. Lo único que él desea es tener una mirada furtiva a la distancia, quizás verlo pasar de cerca. Con eso él se hubiera conformado. Se escucha el rumor de que Jesús va a pasar por allí. De hecho, Jesús se ha detenido a la entrada de la puerta
porque allí ha sanado a un ciego que sin duda Zaqueo conocía muy bien, al viejo Bartimeo. Y este hombre llamado Zaqueo sabía muy bien quién era él. Es muy probable que Zaqueo le hubiese dado de vez en cuando algunas monedas al pobre Bartimeo. Pero la voz se ha llegado hasta él. Jesús acaba de sanar al ciego Bartimeo. El viejo Bartimeo está viendo. Así que este hombre quiere ver a Jesús. Y él se sube a este árbol sicómoro. Algo distintivo de Zaqueo es que era de baja estatura. Entonces él quiere subir para ver. Cuando la gente se coloca a lo largo de la calle y él no puede ver, él decide subirse al árbol y de allí poder por lo menos ver a Jesús pasar. Él quiere ver a Jesús. Lo que él no sabe es que Jesús lo está buscando. Jesús se acerca. La gente mira a Zaqueo allá en ese árbol y sin duda se mofan, se ríen, se burlan de él. Se burlan de su estatura y se burlan del hecho de que ha subido a ese árbol de manera indignificante. Pero lo interesante es esto, nota, Jesús va pasando y Jesús pone su mirada en Zaqueo. Y en un instante sus miradas se cruzan. Es posiblemente que cuando él vio que Jesús lo estaba mirando, quizás él bajó la mirada y la volvió a poner. Quizá inseguro de que este hombre santo lo estuviera mirando a él. Pero cuando él ve a Jesús sonreír y de pronto esas miradas congenian y ve que Jesús se detiene y se acerca a él y le dice estas palabras, le dice, ¿sabes qué, Zaqueo? Date prisa, baja de ahí, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tú no te imaginas lo que eso significó para Zaqueo. Que el Hijo del Dios viviente, que este Mesías, que este profeta, si era lo único que él sabía, estuviese dispuesto a visitarlo a él en su casa, cuando ningún rabí, ningún religioso, ningún escriba, ningún fariseo. Jericó era una ciudad que estaba llena de sacerdotes, porque muchos de los sacerdotes vivían en Jericó. Ninguno de ellos se asomaba por la puerta de Zaqueo, pero Jesús le dice, quiero posar, entrar en tu casa. Oh, él ha estado buscando a Zaqueo, porque ese Jesús es como el buen pastor que deja las 99 para buscar la oveja perdida. Aun cuando esa oveja perdida eres tú o soy yo. Jesús nos busca con intensa tenacidad. Él no se da por vencido. Jesús es tenaz. Jesús te sigue buscando por diferentes medios. Envía sus mensajeros, envía sus profetas, envía compañeros, amigos que nos hablan de Jesús. Y tú sabes lo que tú y yo hacemos. Nosotros rehuimos, evitamos, corremos, no queremos escuchar, tememos el mensaje, tememos que nos prenda, tememos que de pronto yo tenga ese deseo irrefrenable de querer ser religioso. Así piensan algunos. Yo recuerdo cuando yo era joven y cristianos me hablaban y yo había salido de una secta y yo no quería saber de la religión, aunque llevaba dentro de mí un vacío que no lo podía llenar. Y cuando la gente me hablaba de Jesús, yo no quería escucharlo, yo los evitaba. A veces me escondía detrás de la burla o trataba de ignorarlos, pero en el fondo ellos hablaban al vacío que había en mi corazón. Y poco a poco, cada palabra, cada testimonio, cada amigo que me habló de Jesús plantó una semilla que un día fructificaría en una conversión. O déjame decirte, tú no pierdes el tiempo. Aun cuando te rechazan, no te rechazan a ti, rechazan al Cristo que los va buscando. Pero Él los sigue desgastando. Y mira lo que pasa. Zaqueo estaba listo. Dios había preparado su corazón. Y cuando Jesús viene hasta él, Zaqueo de pronto está listo para un encuentro. Un encuentro. Primero la trampa que nos separa de Dios. Luego la búsqueda de Dios por nosotros. Hasta llevarnos a un encuentro. Con ese date prisa, desciende. Jesús crea un encuentro en la casa de Zaqueo. Interesante.
Zaqueo se humilló para subir al árbol, pero ahora el que sea humillado va a ser exaltado, porque Jesús va a posar en su casa. Él no va a posar en la casa de ninguno de los sacerdotes que vivían en Jericó, o de los escribas que vivían en Jericó, o de la gente importante que vivían en Jericó. Él escogió la vida de un hombre pecador para estar allí. Un hombre que se había humillado en la búsqueda de Dios y que Dios lo había mirado y lo había rescatado. Así que Jesús entra en su casa y le ministra a él. No tenemos todo el contexto de todo lo que pasa allí, toda la conversación que tuvieron. De pronto Lucas nos cita solamente el final de lo que ha sido una velada entre Jesús, Zaqueo y los que están allí. Pero finalmente, por supuesto, la gente que ha desaprobado han estado criticando, han estado diciendo, pero ¿cómo es posible que Jesús esté allí con este pecador? Pero nota que la sabiduría es declarada justa y recta por su fruto. Mira lo que pasa. Zaqueo le dice al final, ¿sabes qué, Señor? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Una cantidad considerable. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo responde Jesús a eso? Cuando él ve el arrepentimiento de este hombre, él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, Zaqueo, el puro, el limpio, ahora es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Puedes tú ver el corazón de Dios ahí? Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Tú te habías perdido. Jesucristo vino a buscarte a ti. Yo me había perdido. Jesucristo vino a buscarme a mí. Juan se había perdido, el joven marinero del cual comencé diciéndote. Y este joven Juan, después de haber vivido una vida licenciosa, una vida disoluta, una vida alejada de Dios, muy lejos de la fe de su mamá, que lo había criado hasta los 9 años. De pronto él cayó en un problema, quedó abandonado en una isla. Él fue, su propia gente se amotinó y se fue, lo dejó sin barco, porque no soportaban la vileza que había en su corazón. Y él de enojo se desesperó y hizo una oración a Dios y clamó al Dios de su madre. Y el Dios de su madre le escuchó. Y allí, en aquel lugar, ese joven se entregó a Jesucristo y su vida cambió radicalmente. John Newton llegaría a ser un ministro del Evangelio eventualmente. Él escribiría el himno Admirable Gracia, que es considerado el himno religioso espiritual de los Estados Unidos. Admirable gracia. Pero ¿sabes qué? Todo eso, porque el mismo Jesucristo que había ido tras Zaqueo, había ido tras Juan Newton, había ido tras mí y ha ido detrás de ti. Y Él te recogió con grandes misericordias. Nota que no se dice qué pasaría después, pero sí sabemos esto. La vida de este hombre no sería la misma. Él había encontrado el camino de vuelta a Dios. Cuando un recaudador de impuestos llegaba a ser un recaudador de impuestos, los rabinos le decían que habían destruido el puente de regreso a Dios. Para un recaudador de impuestos, decían los judíos, no hay salvación. De hecho, aunque se arrepintieran, Dios no los perdonaría. Ellos decía un rabino, que el mismo Abraham estaría a una yarda del infierno para darle el último puntapié, la última patada, para que el recaudador de impuestos cayera al infierno. Jesús demuestra que eso no es el corazón de Dios, que Dios ama a los perdidos, que Dios ama a los pecadores, que Dios quiere que sus hijos regresen a casa, que Él ama a sus pródigos y los busca y los llama al arrepentimiento. Yo no sé de ti, pero si tú escuchas este mensaje y tú te encuentras en un punto en tu vida donde necesitas volver a Dios, recuerda esto. Lo único que necesitas es volver tu mirada a Jesús, como hizo Zaqueo. Él se humilló subiendo al árbol,
pero puso su mirada en Jesús. No le dijo una palabra. Jesús vio lo que había en su corazón, pero él escuchó el clamor que estaba allí anidado. Dios va a escuchar el clamor de tu corazón. Si tú le hablas a él con sinceridad, Cristo va a venir y te va a recoger con grandes misericordias, porque nadie salva como Jesús salva. Vamos a orar. Padre amado, tú ves el corazón de cada oyente. Oh Espíritu Santo del Dios viviente, yo te pido que tú vayas a ese corazón que me está escuchando y pongas palabra de esperanza en él o en ella. Que sepa que tú eres el Dios que recoge con tiernas misericordias, el Dios que perdona los más viles pecados, el Dios que extiende su manto de bondad sobre aquellos que le buscan, aun cuando se sienten indignos, aun cuando sentimos que no hay razón alguna por la cual tú nos recibieras. Tu palabra dice que tú eres rico en misericordia, que tú eres el Padre de misericordias. Y yo te pido que tú escuches el clamor de estos corazones. Y Señor, que tú les des esperanza, que ellos sepan que son amados y deseados de ti, que tú tienes mejores planes, más grandes propósitos, eternos, que van más allá de este mundo, que tú los estás llamando como a Zaqueo a una vida diferente, una vida pura, una vida limpia, y que tú tienes todo el poder para dárselas, para transformarles y hacer de ellos hombres y mujeres de fe. Padre, en este momento, suministrales a fe, que ellos las reciban como el sediento recibe el agua, y que tú traigas tiempos de bendición sobre sus vidas, y que el favor tuyo descanse en ellos. Los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por esa bendita cruz, donde todo pecador podemos venir y pedirte perdón y pedirte salvación, y tú siempre la concedes cuando te lo pedimos con corazones sinceros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Quisiera enviarte con esta linda bendición. Quisiera invitarte a poner las manos en actitud de recibir. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.